Mi nombre es Luis Antonio Gómez Orsini, soy ingeniero, soy magíster en gestión educativa y he desarrollado un par de libros sobre una temática que considero de interés general. Entonces quisiera poder acercarme a ustedes y comentarles de qué se tratan estos libros. Su temática es la orientación ocupacional continua. Esto es un concepto nuevo que lo he desarrollado sobre la base de una investigación, un trabajo de investigación de 5 años que me permitió acercarme más a las problemáticas sobre todo las problemáticas de las personas que están en la búsqueda de un trabajo o un empleo. Inicialmente desde la docencia y por alumnos del nivel secundario y universitario, pero luego extendido a todas las personas. Es decir, lo que vamos a hablar es de interés para cualquier persona, independientemente de su edad. Hablemos de personas que ya están en edad de decidir, mayores de 13 años. Allí comienza el periodo de tomar decisiones que van a marcar el futuro de cada persona. Las personas también, pueden estar activas o en calidad de pasivos desde lo laboral. Esto no nos exime porque de lo que se trata en la orientación ocupacional es de en qué te vas a ocupar. Tu ocupación futura, ¿cuál va a ser? Responder a 3 preguntas básicas, que son quién soy, a dónde voy y cómo hago para llegar a ese lugar. Eso es lo que históricamente se ha conocido como orientación vocacional. Lo de ocupacional es porque el concepto pretende englobar no solamente lo vocacional, que es un término que se utiliza más en América, lo profesional, que es el término que se utiliza en Europa para definir prácticamente lo mismo, y lo laboral. Es decir, que lo ocupacional sería en qué te vas a ocupar, cualquiera sea la actividad que quieras emprender. Lo distintivo es lo de continua. Es decir, lo de continua marca una diferencia con otros conceptos que ya se venían desarrollando porque habla de que, y deja perfectamente en claro, que esto es para toda la vida. En cualquier momento de tu vida podés estar pensando en tomar una decisión que cambie tu rumbo en lo laboral o que cambie tu rumbo en tus conocimientos. Por lo tanto, esto es un interrogante que dura toda la vida y permite que las personas puedan o no tomar decisiones acertadas. El factor que incide en esto es la madurez vocacional. La madurez vocacional ha sido definida ya hace un siglo y es la congruencia o la armonía entre 2 identidades. Cada uno de nosotros tiene como dos identidades en una. Hay una identidad desde lo vocacional y hay otra identidad desde lo ocupacional. Son muy complejas las dos, responden a preguntas diferentes y cuando hay armonía entre aquello que quiero hacer o que me gusta hacer y aquello que estoy haciendo, entonces mi madurez vocacional está en el mejor de sus momentos. Esta madurez vocacional va variando con los años y en realidad es muy difícil establecer esto desde lo cronológico. No existe una edad cronológica para estas cosas. De hecho, la edad en sí misma es compleja. Uno podría hablar de una edad cronológica, pero no podría olvidarse quizás de una edad clínica, una edad que tiene que ver con el estado psicofísico de las personas. Y en tercer lugar, hay una edad desde lo actitudinal. Por lo tanto, es muy difícil decir que a tal edad deberías tener tal madurez, si por edad interpretás lo cronológico. En realidad es la actitud frente a la vida lo que vos podés manejar. Quizás lo clínico no tanto, imposible manejar lo cronológico. En ese debate es que el ser humano tiene que trabajar y por eso la madurez vocacional va variando con los años. Esta propuesta, planteada como una teoría nueva, la teoría de la orientación ocupacional continua, lo que pretende es una instancia de reflexión, una reflexión que ayude a las personas a alcanzar sus objetivos laborales o los objetivos educativos que persiguen. Necesita forzosamente basarse en el pensamiento de otras personas, otros investigadores que han trabajado en esto. Y en ese sentido, yo quisiera arrancar por Donald Zapper con su teoría del desarrollo vocacional, con Rodolfo Vohorlaski en la psicodinámica de la elección, con Erwin Freudenstein, quien es el que desarrolló la teoría del aprendizaje mediado, con Charlotte Bühler, que desarrolló las etapas evolutivas del hombre, y llevar todo eso a una etapa de medición
a través de los inventarios del tipo de los que desarrollaron Busot, Chacón Martínez, Rojas de Rojas para la madurez vocacional, o lo que realizaron como escala de autoeficacia vocacional en el caso de Carboneros Martínez o Ramírez Donante. Básicamente la búsqueda de la orientación ocupacional continua se asemeja bastante al camino de la vida. Un camino en donde lo que planteamos es cómo lo vamos a recorrer, con quién lo vamos a recorrer y cómo lo vamos a hacer. De eso se trata la orientación ocupacional continua y básicamente convierte al orientador en un mediador siguiendo el pensamiento de Feuerstein. Como docente, lo que yo pude observar, y esto fue quizás uno de los primeros disparadores de este trabajo, fue que había alumnos que estaban transitando trayectos de la educación técnica, en mi caso, y que estaban dispersos, estaban, digamos, como ausentes en algunas clases. Y, digamos, en forma irremediable, año tras año, siempre existía este grupo, un grupo minúsculo de alumnos que quedaban separados del resto, incluso separados por sus propios profesores. Porque claro, esto de no participar genera de parte del docente inmediatamente alguna reacción. Y al preguntarles por qué tenían esta actitud y a pretender ayudarlos a pensar o saber qué les estaba pasando, si eran mis clases o era quizás, digamos, algo que les estaba pasando a ellos, más de una vez me encontré con la respuesta: ¿sabe qué pasa, profesor? Yo voy a estudiar abogacía. Y estaba en una escuela técnica. Entonces, la verdad es que la orientación tiene que arrancar de más abajo. Y esto mismo se repite en la universidad. En la universidad pasa exactamente lo mismo. Hay gente que estudia y que no está absolutamente seguro de su vocación. La vocación es un aspecto de la identidad de la persona que necesita una explicación. Los psicólogos lo definen como una reparación interior, como una reparación del yo, como algo que tiene que necesariamente ser cubierto por la persona. Y no lo puede hacer solo. No lo puede ser solo porque en realidad somos seres sociables y desde ese punto de vista nos reflejamos en nuestro entorno. Uno de los primeros disparadores fueron las teorías de Feuerstein. Feuerstein es un investigador de origen rumano que hizo la mayor parte de su trabajo en Israel. Y él desarrolló una teoría que se denomina teoría del aprendizaje mediado. Esta fue la primera herramienta que yo tomé para trabajar este tema. El aprendizaje mediado lo que pretende es ayudar al otro a obtener aprendizaje real. Fíjense, esto que parece repetido, remanido, necesita también de su estrategia. Y Feuerstein dice que en realidad tiene dos partes. Hoy tenemos una enorme biblioteca al alcance de la mano, enorme, monumental, a través de Internet. Ellos son los conocimientos. De todo ese conocimiento nosotros asimilamos solamente una parte. Tiene que haber un mediador, tiene que haber alguien que me ayude en eso. Generalmente el docente es el que está a cargo de ese trabajo. Pero ahí no termina la cosa. Porque después viene cómo se hace para ese conocimiento que ya ingresó al intelecto como conocimiento asimilado pueda ser aplicado efectivamente. Bueno, esto me sirvió para entender también que los orientadores tienen un rol fundamental en esto. Y en realidad, si uno mira lo que está sucediendo a nivel educativo, el problema transversal de la educación, el problema que atraviesa la secundaria y la universidad, porque de ninguna manera está radicado en un nivel, digamos, es absolutamente transversal, arranca desde la primaria y llega a la universidad el problema de la educación. Y se manifiesta, y entre esas manifestaciones están los malos resultados que a lo mejor se obtienen en determinadas pruebas de aprendizaje. Lo que hay que ver y lo que hay que entender, y en esto hay que trabajar con los ministerios, porque los ministerios están haciendo una interpretación de estas cosas, que no son, digamos, las interpretaciones que uno esperaría, porque en realidad lo que estamos analizando cuando analizamos si el alumno sabe matemática, física o lengua, estamos analizando consecuencias. Las causas de la pérdida de calidad están en otro lado. Entre las causas de pérdida de calidad está la falta de motivación de los alumnos. Por eso el trabajo de la orientación ocupacional tiene que arrancar desde edad muy temprana. Estos son los dos libros que hablan de orientación ocupacional continua. Este es un libro del año 2014.
¿sí? Se llama Orientación Ocupacional Temprana. Y este es un libro que está especialmente pensado para directores de escuela, para supervisores, para sectores operativos de los ministerios, para personal jerárquico, básicamente para un Estado presente, un Estado que puede ser nacional, provincial o, digamos, un Estado municipal. Porque esto es la estrategia educativa que me permite medir en los alumnos entre 13 y 23 años, es decir, etapas que están dentro del nivel secundario y universitario. Entre 13 y 23 años me permite medir la madurez vocacional. Lo deseable es poder hacerlo año tras año. Y tiene un instrumento específico que es un inventario, ¿sí? Los inventarios se han desarrollado para la madurez vocacional, hay inventarios de otros autores, y esos inventarios consisten en encuestas. Esas encuestas representan unas 300 preguntas que deben ser cubiertas por los alumnos. Yo hice una muestra, y esto está en este libro, acá está toda la investigación realizada en la provincia de Córdoba, en las diferentes zonas de Córdoba. Y pude medir que la situación no era la misma en los distintos puntos de la provincia. Para poder medir se necesitan variables. Esas variables son diferentes en cada caso. Por lo tanto, cuando uno logra tener la herramienta para medir la madurez, después puede actuar. ¿Qué es lo que medimos con esto? Bueno, medimos, por ejemplo, cuál es la situación del entorno socioafectivo del alumno, ¿sí? Esto es importante saber en qué medida nuestro alumno está conteniendo, está recibiendo o está teniendo la información necesaria. Hoy los sociólogos afirman de que las bases de formación social están directamente relacionadas con los rendimientos académicos, a contramano de lo que antes se sostenía que lo económico era lo que realmente profundizaba o no la calidad de aprendizajes académicos de los alumnos. Esto quiere decir que si no existe un entorno social, afectivo, acompañando a este alumno, si este alumno no está informado de lo que ha pasado en la vida de sus padres, cuánto ganaban, dónde trabajaban, digamos, qué tipo de estudios tuvieron, ya arrancan con herramientas que no son las más deseables. Si además se reflejan en estereotipos sociales inadecuados, también pasa. Después tenemos la igualdad de oportunidades, que no es la misma para todos. Y esto también lo tiene que medir el Estado. No es lo mismo nacer en el norte, en el sur, en distintos lugares. Y esto también se refleja en el estudio, no es lo mismo. Otra variable que se mide es la información ocupacional. Es decir, la información propiamente dicha, tanto en lo laboral como en lo educativo. ¿Le llega o no le llega al alumno? También la orientación de carrera, es decir, lo específico de lo que va a ser el métier, del trabajo o de la educación que vas a recibir. Y el desarrollo de carrera, que es la proyección, cómo te vinculás con el sector hacia el que vas. Bueno, pero esto, como digo, es parte de la orientación ocupacional continua, porque esto es una estrategia para un Estado nacional, provincial, jurisdiccional o bien una institución educativa. Si el Estado no hace esto, faltaba una herramienta y por eso salió este otro libro. Este libro, que se llama Orientación Ocupacional Continua, en realidad contiene lo que se llama Orientación Ocupacional Autodiagnóstica y complementa a esto, porque esto es para que lo haga cualquier persona. Este es mi último libro y este libro lo que permite es que cualquier persona en su casa, si no puede contar con esta herramienta provista por el Estado, pueda hacerlo en su casa. Puede medirse, puede saber cuál es su madurez vocacional, la puede conocer cuáles son las variables y puede también, a partir de ahí, trabajar para mejorar eso de allí y en adelante. El otro aspecto que tiene que ver con la investigación y otro autor que también me marcó mucho para poder trabajar en esto es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu desarrolló una teoría de campos sociales que yo la utilizo en este libro. En este libro, sobre todo, es importante cuando uno trabaja orientando al alumno para saber en qué campo social se identifica. Esto es lo primero que hay que tratar de definir. Yo definí 16 campos sociales sobre la base de los ministerios de las provincias argentinas. Traté de entender a través de esos ministerios cuáles eran los posibles campos sociales. Eso es lo primero que se pide, definir campos sociales. Y luego definir los campos del conocimiento que están dentro de esos campos sociales. Empezar por una muestra de carreras
no es lo que yo más recomiendo. Esperar hasta el último momento y hacer un test vocacional con un psicólogo, si no se ha preparado antes la persona, tampoco lo recomiendo. Creo que hay un trabajo de necesario aprendizaje y esfuerzo previo que tiene que arrancar desde temprana edad y que luego puede durar toda la vida, cada vez que nosotros pretendamos hacer un cambio en lo que nosotros buscamos. Así que bueno, estos dos libros constituyen entre ambos lo que he denominado orientación ocupacional continua. Bueno, es importante decir que más allá de los libros, hay una cantidad de información que acompaña a estos libros y que se puede acceder libremente, ¿sí? A través de una página que es la www.lagolibros.com.ar, Lago de Luis Antonio Gómez Orsini. En esa página van a encontrar ustedes materiales complementarios de lo que estoy diciendo. Si hablamos de cuál es la oferta educativa, bueno, allí está toda la oferta de nivel secundario, del superior no universitario y de las 8 universidades que tiene la provincia de Córdoba. Está en este momento objetivado sobre la provincia de Córdoba, pero mi intención es seguir ampliándolo al resto de las provincias argentinas. En cambio, hay una información mucho más ampliada sobre lo que es la condición socioproductiva de cada una de las provincias argentinas. Allí van a encontrar, digamos, todas las áreas productivas que tiene el país, las distintas ramas de la actividad que caracterizan a las distintas provincias, que están regionalizadas, y van a encontrar también muchos datos sobre el nivel de empleo, de ocupación y desocupación, los empleos irregulares. Así que uno puede, a través de esos datos, tener una idea de lo que está sucediendo en el campo que a mí me interesa en aquella otra provincia. Como también hay filmaciones que son muy interesantes sobre personas que pertenecen a cada uno de los 16 campos sociales de los que hablé. Sí, hay personas que se identifican con el campo social de la salud, una persona que se identifica con el campo de la investigación y así. Hay 16 entrevistas que duran unos 5 minutos y que son muy interesantes y que yo las recomiendo ver a las personas que están buscando su orientación y su vocación. La vocación es un llamado, o sea que hay que esperar que esto surja y se genere la reparación interior. Lo que hacemos nosotros, los docentes, los orientadores, las personas que trabajan en esto, es ayudar a pensar. En la página van a encontrar también un par de libros que están relacionados con citas o frases, si ustedes quieren, y los libros están también disponibles. Hay una cantidad importante de frases en 2 libros que están pensados, esos libros más para obsequio, ¿no? Y finalmente lo que quería decir es que la accesibilidad a la compra de estos materiales también se puede hacer por la página, digamos, se puede hacer a través de cuentas bancarias, a través de giros, y más recientemente hemos incorporado también la posibilidad de adquisición a través de Mercado Libre, con lo cual, digamos, es posible acceder a través de tarjetas de crédito, ¿no?, a la compra de estos materiales. Bueno, esto era de alguna manera lo que yo pretendía compartir con ustedes. Muchas gracias.